Hola a todos, bienvenidos a este nuevo tutorial donde quiero compartir con vosotros una idea para pintar un cuadro con flores súper bonito, divertido y lleno de energía. Voy a utilizar un pincel plano para empezar a pintar el fondo utilizando blanco, un azul claro y un azul un poquito más oscuro. En la parte de abajo voy a utilizar en principio un verde, que voy a pintarlo solamente de un verde liso, oscuro, pero luego en la parte superior, justo en el horizonte, donde se junta la parte del campo con el cielo, le pongo un poquito de blanco mientras la pintura todavía está húmeda para aclarar un poco esa zona. Voy a empezar a pintar las flores utilizando un rosa muy clarito. Utilizo un pincel plano y pinto con él de forma vertical. Primero marco la forma, la silueta de las flores. Vamos a tener una perspectiva de las flores como si estuviéramos mirando desde la parte de abajo, como si estuviéramos tirados en el campo y estuviéramos viendo las flores de abajo hacia arriba. Cuando tengo las flores marcadas, con el mismo pincel lo cargo poniendo en un lado un rosa más oscuro y en el otro un rosa un poquito más subido y vuelvo a marcar los mismos pétalos que he hecho antes, pero en esta ocasión al utilizar dos colores le va a dar profundidad a las flores. Mezclando el mismo verde que he utilizado antes con un poco de azul oscuro voy a conseguir un verde mucho más oscuro y lo voy a utilizar para pintar la parte de abajo de las flores y les voy a marcar el tallo. Sobre todo a las flores que están más arriba, porque las que están abajo ahora vamos a taparlas un poquito y veréis enseguida por qué. Utilizando el mismo verde y añadiendo un poquito de blanco voy a dar algunos toques de luz en los tallos de la parte superior y también voy a marcar algunas flores que todavía no han florecido. Utilizo un pincel de abanico y hago una mezcla con un poco de verde, un poquito de amarillo y blanco. Y usando el pincel de forma vertical voy a empezar a marcar todo el follaje y todas las hierbas que hay justo debajo de las flores. Esta es una forma muy sencilla de poder hacer un trabajo rápido y con unos resultados preciosos. Las flores que he hecho en la parte de abajo realmente están lejos. Por eso estoy pintando sobre ellas, porque están escondidas debajo de toda esa hierba que hay justo en el suelo. He conseguido que esas flores de la parte inferior estén lejos y estén escondidas debajo del follaje, pero ahora tenemos que hacer unas flores que están en primer plano y que estamos viendo perfectamente sin hierba sobre ellas. Es una tarde de verano, estamos tumbados en el suelo mirando hacia el cielo y vemos las flores desde abajo. Esta flor que estoy pintando ahora es la que está más alta y es la que es tal vez la más importante porque es la que nos da esa perspectiva que tiene este cuadro.
He vuelto a mezclar otra vez azul y verde para conseguir un verde muy oscuro y estoy marcando de nuevo la parte de abajo de las flores y volviendo a marcar un poquito los tallos de la parte superior. Y estoy pintando unas flores que todavía no se han abierto. Una pequeña flor tímidamente mira hacia nosotros y la voy a pintar justo en la parte de abajo. También hay pequeñas florecitas blancas que insinúo solo dando unos pequeños golpecitos con un pincel fino y con pintura blanca. La parte superior de las flores que están más altas reciben más luz, así que utilizo blanco con una puntita de rosa para darles un poco de luz en la parte superior de los pétalos. Y también corrijo alguna forma que no me ha quedado del todo acabada cuando he pintado el tallo de las flores. Mezclando blanco, rosa claro y rosa oscuro voy acabando de configurar el volumen final de las flores. A medida que vamos avanzando en el cuadro y vamos terminando el volumen final de las flores, perfilamos todo el contorno y lo sombreamos, vamos a utilizar un pincel muy fino para empezar a marcar el tallo de todas esas flores que están empezando a brotar. La parte superior de la hierba está recibiendo más luz que la parte de abajo, así que mezclo un poquito de amarillo con blanco e insinúo esas zonas de la hierba donde la luz incide con mayor intensidad. Y de paso utilizo el pincel para acabar de perfilar y arreglar todo el trabajo que hemos hecho antes con el pincel de abanico, ya que con ese pincel no conseguimos una precisión total. Y este es el momento de arreglar toda la hierba dándole luces y sombras. En este proceso del cuadro os recomiendo que utilicéis un pincel que tenga las cerdas muy largas y muy finas, porque así vamos a conseguir que el pincel esté muy cargado de pintura y vamos a conseguir un trazo muy controlado, vamos a conseguir que la hierba tenga un resultado perfecto. A esa flor que mira tímidamente hacia nosotros vamos a pintarle la parte central utilizando el verde más oscuro en la parte de abajo, amarillo y un poco de blanco en la parte superior. Y ahora voy a utilizar medium y un poco de pintura para hacer una veladura. Con el medium vamos a conseguir que la pintura sea mucho más transparente y voy a utilizar ese verde oscuro para oscurecer la parte de abajo, la que está más cerca del suelo, y al hacer que la pintura sea transparente gracias al medium vamos a poder pintar tranquilamente respetando todo el trabajo que hemos hecho anteriormente. Hemos llegado al final de este tutorial, espero que hayáis disfrutado y lo hayáis pasado bien, y como siempre os digo, solo me queda deciros una cosa: un besito muy fuerte y hasta la próxima.